Hola, hola, Dios te bendiga. Qué alegría encontrarnos una vez más aquí en un libro y un café. Gracias por acompañarme en este espacio que hemos llamado Viviendo la Fe, donde aprendemos que la fe no es una emoción pasajera, sino una respuesta confiada al carácter de Dios revelado en su palabra. Si hoy nos visitas por primera vez, quiero darte una cálida bienvenida. Te invito a suscribirte al canal para que juntos recorramos la Biblia capítulo por capítulo, permitiendo que el Señor transforme nuestra manera de pensar y de vivir. Hoy continuaremos nuestro estudio en Génesis 1 del 14 al 19, porque saben, hay momentos en los que la vida nos hace sentir pequeñitos. Recibimos una noticia inesperada. Un diagnóstico cambia nuestros planes. Perdemos un empleo. Un ser querido atraviesa una enfermedad grave. O simplemente llegan días en los que no sabemos qué decisión tomar. En esos momentos, el corazón suele hacerse una pregunta muy humana. ¿Quién tiene el control de todo esto? Y saben, esa pregunta no nació con nosotros, ha acompañado al ser humano desde hace siglos. Y la Biblia responde con una claridad maravillosa. Al llegar a Génesis 1, 14 al 19, encontramos a Dios colocando el sol, la luna y las estrellas en el lugar que Él había determinado. Nada quedó librado al azar. Nada apareció por casualidad. Cada lumbrera recibió una función específica, porque detrás de toda la creación está la autoridad del Creador. Y esa verdad fortalece nuestra fe. Porque si Dios gobierna el universo con tanta sabiduría, también gobierna la historia de nuestra vida. La fe comienza precisamente allí. No cuando entendemos todas las respuestas, sino cuando reconocemos quién es el Dios en quien hemos puesto nuestra confianza. Con frecuencia creemos que la fe consiste en intentar convencernos de que todo saldrá como nosotros queremos. Pero saben, la Biblia presenta la fe de una manera muy diferente. La verdadera fe no nace de mirar las circunstancias, nace de mirar al Señor. Las circunstancias cambian constantemente, claro que sí. Un día parecen favorables y al siguiente día pueden volverse difíciles. Pero Dios permanece igual. Su poder no disminuye, su sabiduría no se agota, su amor no cambia. Por eso nuestra confianza no descansa en lo que vemos, sino en aquel que ve el principio y el fin de todas las cosas. El escritor de Hebreos nos recuerda, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso está en Hebreos 11:1. La fe no ignora la realidad, simplemente reconoce que Dios sigue siendo mayor que cualquier realidad que enfrentemos. Quizás hoy estás viviendo un momento en el que las preguntas son más numerosas que las respuestas. Y eso obviamente que puede producir temor. Y ahora quiero invitarte a cambiar la pregunta. Si en lugar de preguntarte únicamente, ¿qué va a pasar? ¿Por qué no te preguntas también, ¿quién camina contigo? Porque la respuesta a esa segunda pregunta cambia completamente la primera. Nuestro Padre Celestial no prometió una vida sin dificultades, pero sí prometió estar con nosotros todos los días.
Y cuando caminamos junto al Dios que sostiene el universo, créeme, la fe deja de apoyarse en nuestras fuerzas para descansar en su poder. La fe no consiste en saber todo lo que ocurrirá mañana, sino en conocer al Dios que ya está allí. Hay una palabra que, si somos sinceros, a muchos nos cuesta aceptar. Y esa palabrita es esperar. Vivimos en una generación que se ha acostumbrado a la rapidez, a que todo sea inmediato. Queremos respuestas rápidas, resultados inmediatos, soluciones para ayer. Y cuando las cosas tardan más de lo esperado, comenzamos a inquietarnos, comenzamos a ponernos nerviosos, a estar ansiosos, pero sin embargo, al leer Génesis 1, 14 al 19, encontramos que Dios estableció las lumbreras para señales, para las estaciones, para días y años. Eso nos recuerda que nuestro Padre es un Dios que obra dentro de tiempos perfectamente establecidos. El sol no sale antes de la hora que Dios determinó. La noche no llega por accidente. Las estaciones no se adelantan porque alguien tenga prisa. Todo ocurre conforme al orden que el Señor estableció. Sí, que estableció desde el principio. Y mientras meditaba en esto, pensé que muchas veces nuestro mayor desafío no es creer que Dios puede hacer algo. No. Nuestro mayor desafío es confiar en que Él lo hará cuando sea el momento correcto. Y es que esperar nunca ha sido sencillo. ¿Cuánto esperó Abraham por el hijo prometido? ¿Cuánto esperó José antes de ver cumplidos los sueños que Dios le había mostrado? Incluso David fue ungido como rey mucho antes de sentarse en el trono. Y durante esa espera, Dios obviamente no estaba perdiendo el tiempo. Estaba preparando a sus siervos para aquello que les había prometido. Lo mismo ocurre con nosotros. Muchas veces pensamos que Dios guarda silencio, pero el silencio de Dios no significa ausencia, no. Significa que Él sigue trabajando aunque todavía no podamos verlo. Hay procesos que solo pueden completarse con el paso del tiempo. Hay lecciones que solo se aprenden mientras esperamos. Y hay una fe que solo crece cuando decidimos seguir confiando. Incluso cuando no tenemos las respuestas. Santiago escribió: pero tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso está en Santiago 1:4. Dios no solo está interesado en responder tus oraciones, también está interesado en formar tu carácter. Quizá hoy estás esperando una respuesta que parece no llegar. Y si pudiera sentarme contigo y tomarme una tacita de café, no te diría que la espera es fácil, porque obviamente no lo es. Pero sí te recordaría algo que muchas veces olvidamos. Mientras tú esperas en Dios, Dios también está trabajando por ti, aunque tus ojos no lo vean. Aunque tu corazón se canse, aunque el calendario siga avanzando, nuestro Padre nunca permanece inactivo. Por eso, no permitas que la espera robe tu esperanza. Haz de este tiempo una oportunidad para acercarte más al Señor. Porque cuando finalmente mires hacia atrás, descubrirás que Él estuvo guiando cada paso con una sabiduría mucho mayor de la que podrías comprender. Porque saben, la fe no apresura el reloj de Dios. Aprende a descansar en el tiempo perfecto de aquel
que nunca se equivoca. Y hay algo admirable en la creación de Dios. El sol no deja de salir porque un día esté nublado. La luna no abandona su lugar porque haya una tormenta. Las estrellas continúan donde Dios las colocó, aunque muchas noches nuestros ojos no alcancen a verlas. Ellas ahí están, ahí permanecen. Y esa constancia nos recuerda una verdad que todo creyente necesita aprender. La fe verdadera no depende de lo que vemos, depende de aquel en quien hemos puesto nuestra confianza. Hay días en los que caminar con Dios parece sencillito. Nuestra oración fluye, nuestro corazón está lleno de gratitud. Los pajaritos cantan, las flores son hermosas, todo, absolutamente todo parece marchar bien. Pero también llegan esos días en los que la enfermedad toca la puerta, cuando una pérdida nos sorprende, cuando una oración parece no encontrar respuesta, cuando el cansancio quiere robarnos las fuerzas. Y es precisamente en esos momentos cuando la fe deja de ser solo una idea y se convierte en una decisión. La decisión de seguir creyendo en Dios, aun cuando todavía no entendemos todo lo que Él está haciendo. A veces pensamos que una persona de mucha fe nunca siente temor, pero la Biblia nos muestra otra realidad. Los grandes hombres y mujeres de Dios también experimentaron momentos de debilidad. Sí, Elías sintió desánimo. David derramó lágrimas delante del Señor. Los discípulos tuvieron miedo en medio de la tormenta, si se acuerdan, ¿verdad? La diferencia no fue que nunca lucharan. La diferencia fue que aprendieron a volver una y otra vez al Señor. Y eso también podemos hacerlo nosotros. La fe no consiste en aparentar que todo está bien. La fe consiste en correr hacia Dios cuando descubrimos que nuestras fuerzas ya no son suficientes. El apóstol Pablo escribió con profunda convicción: porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y eso está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y observa que Pablo no dijo, yo sé lo que va a pasar. Dijo, yo sé a quién he creído. Ese es el fundamento de la fe. No conocer el futuro, sino conocer al Dios que sostiene ese futuro. Tal vez hoy tu fe está siendo probada. Y quiero decirte algo con mucho respeto y mucho cariño. No te avergüences si te sientes cansado. No te avergüences si has estado llorando. No te avergüences si alguna vez has preguntado, Señor, ¿hasta cuándo? Nuestro Padre conoce nuestra fragilidad. Él recuerda que somos polvo, pero también sabe fortalecer el corazón que sigue buscándolo. Así que si hoy tus fuerzas parecen pequeñas, aférrate a Cristo. No necesitas una fe enorme, necesitas un Salvador grande. El Señor que sostuvo la creación desde el principio es suficientemente poderoso para sostenerte también a ti. La fortaleza de la fe no está en el tamaño de nuestras fuerzas, sino en la grandeza del Dios en quien confiamos. Al terminar de leer Génesis 1, 14 al 19, uno no puede dejar de maravillarse al contemplar el orden de la creación. Desde aquel día en que Dios habló, el sol continúa iluminando la tierra. La luna sigue acompañando las noches. Las estrellas permanecen donde el Señor las colocó. Miles de años han pasado, miles. Han cambiado los imperios.
Han cambiado las generaciones, han cambiado las culturas, pero la palabra de Dios sigue sosteniendo la creación. Y eso nos enseña algo muy hermoso. El Dios que cumple su palabra en la creación también cumplirá cada una de sus promesas. ¿Para quiénes? Para sus hijos. Nuestra esperanza no está basada en el optimismo, tampoco en pensar que todo saldrá exactamente como nosotros deseamos. Nuestra esperanza descansa en el carácter de un Dios que jamás falta a su palabra. Por eso la fe puede mirar hacia adelante sin miedo. No porque conozca el futuro, sino porque conoce al Señor del futuro. Vivimos en un mundo donde muchas promesas se rompen. Personas que prometen y no cumplen. Proyectos que no resultan como nosotros estábamos esperando. Sueños que parecen desvanecerse. Y es fácil que el corazón termine desconfiando. Pero Dios no es como nosotros. Cuando Él promete, cumple. Cuando Él habla, su palabra permanece. Cuando Él comienza una obra, la lleva hasta el final. Eso no significa que siempre entendamos sus caminos, pero sí significa que nunca tendremos motivos para dudar de su fidelidad. El autor de Hebreos escribió: mantengámonos firme sin fluctuar. Mantengámonos firmes sin fluctuar en la profesión de la esperanza, porque fiel es el que prometió. Y eso está en Hebreos 10:23. Observa que nuestra esperanza no descansa en las fuerzas con las que creemos, descansa en la fidelidad de aquel que hizo la promesa. ¿Qué descanso produce saber eso? Nuestra seguridad no depende de nosotros, depende de Dios. Quizás hoy estás atravesando una etapa donde cuesta mirar al futuro con tranquilidad. Hay preguntas que siguen abiertas. Hay sueños que parecen muy lejanos. Y tal vez el desánimo ha comenzado a tocar la puerta de tu corazón. Y si ese es tu caso, quisiera dejarte una verdad que puedas llevar contigo durante esta semana. No permitas que las circunstancias sean las que definan tu esperanza. Permite que sea Dios. Cuando mires al cielo y veas salir el sol, recuerda que sigue apareciendo porque el Señor sostiene su creación. Y si Él sostiene el universo con su poder, también sostendrá tu vida. Todavía hay páginas que Dios sigue escribiendo en nuestra historia. Todavía hay gracia para el camino. Todavía hay esperanza porque Cristo vive. Y mientras Él permanezca en el trono, siempre tendremos razones para confiar. Y al concluir nuestro recorrido por Génesis 1, 14 al 19, hemos contemplado la grandeza del Dios que estableció el orden de la creación. Cada día el sol, la luna y las estrellas nos recuerdan que nuestro Padre es fiel, es sabio y es soberano. Por eso la fe del creyente no se alimenta del miedo ni de la incertidumbre. Se alimenta de conocer cada día más a Dios. Cuanto más conocemos su carácter, más aprendemos a descansar en Él. Y esa es la invitación para esta semana. No pongas tu confianza en aquello que cambia. Ponla en aquel que permanece para siempre. Porque cuando nuestra fe descansa en Dios, el corazón encuentra una paz que las circunstancias no pueden quitar. Ahora te pido que me acompañes a orar.
Padre Celestial, gracias. Gracias porque tu palabra fortalece nuestra fe. Gracias porque al contemplar tu creación, recordamos que tú sigues gobernando todas las cosas con perfecta sabiduría. Hoy queremos decirte que confiamos en ti, Señor. Aunque no entendamos todos tus caminos, sabemos que tú eres bueno, fiel y verdadero. Ayúdanos a vivir con una fe firme, una esperanza viva y un corazón completamente rendido a tu voluntad. Fortalece a quienes hoy atraviesan pruebas, incertidumbre o desánimo, Señor. Recuérdales que ninguna de tus promesas ha caído en el olvido y que tú sigues obrando para el bien de aquellos que te aman. Haz que nuestra vida refleje una confianza que honre tu nombre y que muchas personas puedan conocer a Cristo al ver cómo descansamos en ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Muchas gracias por haber compartido conmigo este tiempo en Viviendo la Fe. Ha sido un privilegio abrir juntos la palabra de Dios y descubrir que nuestra confianza tiene un fundamento seguro. El Señor que creó y sostiene todas las cosas. Sí. Y si este mensaje fortaleció tu fe, compártelo con alguien que necesite ánimo. Y si aún no formas parte de esta familia, te invito a suscribirte a Un Libro y un Café. Cada semana seguimos recorriendo la Biblia capítulo por capítulo para conocer más profundamente al Dios que transforma nuestra vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor bendiga tu caminar y llene tu corazón de una fe que permanezca firme cada día. Hasta nuestro próximo encuentro. Este domingo te espero también porque estamos comenzando la semana con Dios y juntos meditaremos nuevamente en Génesis 1:14 al 19. Pero ahora iniciaremos la semana recordando una verdad que transformará nuestra manera de vivir. Cuando ponemos a Dios en el centro desde el primer día de la semana. Caminamos con la seguridad de que Él dirige cada paso. Será un tiempo para comenzar la semana con esperanza, con propósito y con la mirada puesta en el Señor. Prepara tu Biblia, sírvete una buena tacita de café y acompáñame una vez más para poder seguir creciendo en la maravillosa palabra de Dios. Y no te asustes, dije domingo sí, porque el día de mañana sábado nosotros estamos con nuestro libro Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Que Dios te bendiga, un abrazo, tengas buen día.